Gracias por seguir con nosotros en Expedientes MN, su servidor Leonardo Ferrera. Y para profundizar en este tema sobre pues, el balance de este sexenio ya en su recta final, nos enlazamos con Roberto Mendoza, periodista y columnista, especialista en política nacional. Roberto, ¿cuál es tu balance en este sexenio? ¿Qué consideras que fue positivo? Y del otro lado, pues, ¿qué nos queda a deber este gobierno? Adelante, Roberto, por favor. Gracias, Leonardo. Pues mira, estaba escuchando hace un momento lo que estaba diciendo tu invitado y las cápsulas que pusiste. Yo creo que, pues, la parte, digamos, buena del sexenio es que se logró que se cumplieran esos objetivos que se tenían en los 60, 70, 80, esa lucha, digamos, de los jóvenes, que pues también era joven Andrés Manuel López Obrador y digamos, lo llevó, digamos, a la presidencia, esas luchas, cómo pues atender a los pobres, cómo tener más salud, cómo tener mejor educación, cómo tener mejor seguridad. Ahora, ¿cómo se logró esos objetivos? Bueno, ahí es donde tenemos, digamos, un problema, ¿no? Porque pues lo logramos o trató de hacerlo el presidente lo mejor que pudo, pero la realidad se impuso, ¿no? Es decir, él quería hacer muchas cosas, combatir la corrupción, entre otras, eliminar el nepotismo, muchas, digamos, vicios que se traían de las luchas de los 70 en contra del PRI. Algo que sí logró, por ejemplo, es eliminar prácticamente al PRI, romper el PRD, minimizar muchísimo al PAN. La oposición pues estaba, digamos, un poco sin brújula en este momento. Ese es, digamos, un logro personal del presidente. Yo no sé si es un logro para el país, pero es un logro del presidente para contra esos, digamos, opositores, yo diría finalmente enemigos, ¿no? Del presidente. Yo creo que eso, si pudiéramos decir qué es lo bueno, pues es lo que hizo el presidente. Y lo malo, bueno, pues ya lo estabas tú comentando, en seguridad, él pensaba, es una lucha también de los 60, de los 70, pensaba poner a los militares ya en los cuarteles, no lo logró, pero además esto es algo que se viene generando pues desde el sexenio de Cedillo, ¿no? Es decir, las policías no pudieron combatir el crimen y entonces se buscó, como en otros países, pues poner una fuerza mucho más contundente, que es la fuerza del ejército en las calles, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox, mucha gente aplaudió, digamos, que estuviera el ejército en las calles, ¿no? Que estuviera este servicio con más contundencia y que los delincuentes comunes pues no se atrevieran a enfrentarse al ejército. Eso era innovador, estaba bien, pero ahora pues apenas le estamos dando, digamos, un poquito del marco jurídico a los militares a través de la Guardia Nacional, que se supone que no deberían de ser militares, pero pues acabamos de eliminar prácticamente a todos los policías que había en la Guardia Nacional y prácticamente es un grupo de militares que están metidos en la Guardia Nacional, no los van a meter en sus cuarteles, sino les van a hacer más cuarteles para que vigilen digamos, la seguridad pública, eh, pues normal, ¿no? De la delincuencia común, y eso pues no es uno de los objetivos, digamos, de los 60 y los 70, sino al revés, ¿no? Eso es entre muchas otras cosas. La salud, me parece que estamos pues muy mal, aunque el gobierno dice que va mejor. Yo creo que hay una voluntad del presidente, sí había esa voluntad de pensar cómo mejorar la salud, pero una cosa es tener la voluntad, tener la imaginación, querer hacer las cosas, y otra es la realidad. Pues la realidad es que hay empresas farmacéuticas muy potentes, que hay distribución de medicinas que se deben de hacer y que no se tiene la logística porque no se tiene, digamos, el expertise de haberlo hecho antes. Y además, pues los médicos, ni siquiera los médicos cubanos que vinieron aquí a México, lograron resolver el problema, ¿no? Es decir, no tenemos alguna idea de que alguien diga, es que me atendió un médico cubano y me resolvió el problema. Tampoco existe eso. No tenemos una política de salud potente, fuerte, más que la voluntad, y la voluntad pues no alcanzó, ¿no?
A ver, sumándome pues a estos pensamientos de dónde estuvo lo positivo en este gobierno. Bueno, primero comentas que este gobierno pues desterró al PRI, pero no olvidemos que pues mayoritariamente Morena se formó con ex miembros del PRI en algún momento. Muchos de ellos se fueron al PRD y lo del PRD pues ya brincaron a Morena. Por un lado. Por otro lado, el combate a la pobreza, el gobierno ha presumido que se avanzó de una buena manera. Sin embargo, la pobreza extrema, que es muy lacerante en muchas regiones del país, es así, se aumentó la pobreza extrema. Por otro lado, el empleo, sí, los salarios pues se mejoraron, sobre todo el salario mínimo, más del 100%. Sin embargo, la pobreza laboral creció. Digo, es lo paradójico, ¿no? Finalmente, a más de 40 millones de mexicanos no les alcanza con su salario a la familia para poder tener pues una canasta básica y tomando en cuenta pues que muchos productos de la canasta básica pues aumentaron en más del 100%. Entonces, por un lado, aparentemente, o sí hay cosas positivas, pero del otro lado hay cosas que no les permitieron como lucir más de lo que debería decir. Ya ni toca evidentemente los asuntos de corrupción, Segalmex, un director pues que está escondido, que no les fincaron ninguna responsabilidad, pues ya no hablamos de otros asuntos, por ejemplo la violencia, pues cerca de 200,000 muertos en este sexenio, el más sangriento en la historia. Es decir, hay cosas que pesan mucho. Uno trata de encontrar las cosas buenas, que las hay, digo, pero yo no sé si pesan más las cosas negativas o lo que se prometió y no se cumplió. Pues mira, Leonardo, por lo que decías del PRI, pues la verdad es que los políticos exitosos siempre se están acomodando, ¿no? O sea, podemos ver un ejemplo, hace muy pocos días, un político exitoso, pues el señor Yunes, la familia, los dos Yunes, pues que digamos vieron la oportunidad y dijeron, pues mejor vámonos con Morena porque pues si no vamos a perder, ¿no? Incluso nos van a meter a la cárcel, ¿no? La oportunidad del político pues es importante y yo creo que los mejores políticos pues se van acomodando en el poder porque si no pues no serían buenos políticos, ¿no? Ahí está también Ricardo Monreal, ahí está, bueno, muchos, ¿no? El mismo Germán Martínez que se ha ido acomodando en las esferas del poder para no poder, digamos, para no estar fuera del presupuesto, ¿no? Y bueno, por lo que decías de esto de la salud y de la seguridad, bueno, pues sí, es muy lamentable, no hay, digamos, un plan, ¿no? O sea, no se hizo un plan administrativo para poder decir con los controles vamos a hacer esto y entonces una vez que lleguemos digamos, a esta meta, vamos a meternos a la siguiente meta y luego a la siguiente meta. Incluso el presidente dijo, ay, pues, ¿a poco es tan difícil gobernar? Pues no es nada difícil, ¿no? O sea, la idea del presidente era que iba a irse con la inercia de cómo se iban, digamos, ajustando poco a poco y solas las cosas, y pues no, eso no funciona. Se necesita tener, digo, hay una carrera que se llama Ciencias Políticas y hay una carrera que se llama Administración Pública, en donde te van enseñando cómo, pues vas teniendo metas, vas haciendo programas, vas haciendo proyectos, y cuando se cumplen las metas haces un control y después sigues al siguiente paso, etcétera. La administración pública no es sencilla, las finanzas públicas no son sencillas, hacer un presupuesto nacional tampoco es sencillo. No es que diga que los otros gobiernos lo hicieron muy bien, pero tenían este proyecto, digamos, más controlado que en este sexenio se descontroló totalmente. Sí, Roberto, se nos viene ya el tiempo encima, pero yo te pido que continúes un minutito más con nosotros y te voy a hacer otras preguntas, pero para eso vamos a nuestra siguiente sección. Bueno, la dinámica de esta sección de Bote Pronto es muy sencilla. Le pedimos a nuestro invitado, Roberto Mendoza, periodista y columnista especialista en política nacional, responder las siguientes preguntas solamente con un sí o con un no, no más. ¿Sí o no? ¿Te parece bien? Ok. Venga, vamos a la pregunta número 1. ¿La estrategia de abrazos no balazos del presidente fue un fracaso?
Sí. Vamos a la pregunta número 2. A lo largo del sexenio, el gobierno federal prometió como uno de sus principales logros el combate a la corrupción. ¿Se cumplió esto? No. Vamos a la pregunta número 3. ¿Confías, Roberto, que con el nuevo gobierno federal tendremos un mejor sistema de salud? No sé qué contestar, la verdad. ¿So o ni? No sé. No sé lo que tú me digas. Bueno, muy bien. Vamos a la Yo sí pregunta quiero. número 4. ¿Consideras que es un atentado contra el desarrollo de México que la educación y la investigación no hayan sido prioridad para el gobierno federal, pero sí obras faraónicas como la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya? Sí, contundente, sí. Vamos a la última pregunta, la número 5. Ya por ahí lo comentamos, pero bueno, venga otra vez la pregunta. El que más de 45 millones de mexicanos no pueda pagar la canasta básica con el salario que ganan, ¿habla de un fracaso económico como gobierno? Sí. Gracias, mi querido Roberto Mendoza, periodista, columnista, especialista en política nacional, por haber estado con nosotros en Experiencia MN. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Un abrazo a todos. Gracias.